Buenas noches, jóvenes. Saludos. Vamos a iniciar con lo que son las primeras clases a través de videos. Estos videos quedan compartidos pues en la plataforma de YouTube, donde les estaré dejando el enlace en la plataforma de clase para que se conecten. Recuerden darle like y suscribirse a mi canal para pues tener un poco más de enfoque y desarrollo en este tipo de temas. Bueno, como mirábamos en clase, ya habíamos desarrollado un poco del pronóstico con línea recta. Entonces, para el sector de industria de alimentos, que diga la demanda de los próximos 5 años con los métodos de línea recta, medias móviles y tasa de crecimiento. En este caso, vamos a trabajar con el promedio, con el método de línea recta. Entonces, para empezar, lógicamente nosotros tenemos que construir, ¿verdad? Un cuadro en el cual vamos a ir definiendo los valores encontrados en nuestro modelo. Entonces, el método de línea recta se basa en calcular una ecuación de línea recta para una serie de puntos diversos sobre una gráfica. Entonces, la línea recta se considera prácticamente un mejor ajuste, ¿verdad? Cuando tenemos tendencias que van por lo menos mostrando un comportamiento de línea recta. Entonces, según vemos en estas imágenes, permítanme compartirles. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nosotros podríamos trabajar siendo línea recta. Ya, tenemos un comportamiento de una serie de puntos, ¿verdad? Y en este caso, la línea marrón son los datos reales de una base de datos en una proyección de 5 años. Prácticamente 5 años es el horizonte. ¿Ya? Y tenemos el modelo que es la línea naranja, el cual, si ustedes ven, hay una diferencia con respecto a los datos reales y los datos proyectados. Esto es lo que nosotros conocemos como error, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a construir nuestro detalle, ¿verdad? Primero vamos a construir un cuadro, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme un momento. Lo vamos a ir llevando acá. Va a hacer una división y en este caso vamos a solo crear tenemos acá. Aquí vamos a ponerle una división, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a ajustar. En este caso, permítanme. Ok, en este caso nosotros tenemos, ¿verdad? Un cuadro, el cual nos denota los datos de la variable, tanto dependiente como independiente, ¿ya? En este caso vamos a poner los datos de nuestro modelo. ¿Ya? Permítanme poner algo aquí. Ok. Entonces, en este caso vamos a empezar a trabajar. Nosotros habíamos trabajado en nuestro primer modelo, no sé si recuerdan la presentación de diapositivas, que se las voy a buscar en estos momentos. Teníamos, ¿verdad? Nuestro formulario. En
En este caso, permítanme, vamos a personalizar algo. Vamos a borrar unos valores aquí. Ok. Ok. Entonces, en este tenemos el formulario donde tenemos que calcular los coeficientes B, los coeficientes A. Ahora tenemos que calcular el error, ¿verdad? Que es la desviación estándar que tiene con respecto a la media, y el coeficiente de correlación aplicada contra el valor del costo real. Entonces, vamos a empezar aquí. Estos valores yo los estoy colocando por consecuente desde acá. Ok. En este caso yo tengo, ¿verdad? El error, la varianza total, la varianza no explicada y la varianza explicada. Que vamos a ver en base a qué cálculos las definimos. Entonces, los datos de las variables los tomamos aquí. Vamos a ir tomando, en este caso, vamos a hacer un proceso de transformación. En este caso, vamos a asignar a los años. Si ustedes observan, la diferencia, por lo menos, entre un periodo y el otro es estandarizada. Si nosotros restamos el año anterior con respecto al otro, el crecimiento es una unidad de tiempo. Entonces, lógicamente, por cada unidad de tiempo que va incrementando, el modelo va a ir tomando su forma. Lo único que cambia dentro de un plano gráfico es que en vez de graficar con origen 0, estamos graficando con origen 2018, 2016 en este caso, porque 2016 sería 0. Pero para darle valores, ¿verdad? Y no elevar la base de cálculo, porque imagínense multiplicar la demanda actual, ponele, con 2017 sería muy increíble. El número, demasiado alto. Y peor si hacemos un examen numérico. Entonces, en este caso, nosotros definimos el modelo de la siguiente manera. Pasamos acá y vamos a asignar los valores de 1 a 2, teniendo desde el origen 0, que no tiene datos, el origen 0, que no tiene datos, hasta el valor de 8. En este caso, 1, 2 y 3 son los que tienen valores de demanda, que estos sí no pueden variar. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que nosotros estamos partiendo de un origen 0, 0, 1, 2, año 1, año 2, año 3. Eso es para facilitar el cálculo y para facilitar la gráfica. Ahora, otra cosa es también, ¿verdad?, señalar de que cuando tenemos los valores con origen 0, lógicamente la tendencia a graficar es como más aplicable a la hora de medir los ejes X y Y, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con los datos históricos. En este caso, necesitamos los datos de la variable. Los datos históricos 1, en el caso de X es 2, y en el caso de, perdón, 1, 2 y 3 en estos casos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a cerrar los cuadros. Vamos a armar un cuadrito aquí.
¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros venimos y vamos a ir colocando sumas a lo largo del desarrollo del ejercicio. Miren, por ejemplo, aquí yo ya le tengo el cuadro desarrollado que tienen que aplicar a la hora de un ejercicio. Entonces, de aquí, para poder construir el modelo, yo tengo que definir los componentes de las variables, como le mostré en la imagen. Por ejemplo, yo no voy a venir y a tomar uno a uno, ¿verdad? Y empezar a poner, ¿verdad? Todos los datos. Primero tengo que calcular las sumas de los productos X, Y, las sumas de X, las sumas de Y, las sumas de X cuadrado. ¿Entienden el punto? Los promedios tanto de X como de Y, eso es muy importante. Entonces, y el caso del cálculo de los errores. Sí, entonces vamos a irlo trabajando. Ahora vamos a ir colocando los valores de Y. Ya con todo esto, de este cuadro anterior es lo que vamos a tomar. De aquí solo viene base de cálculo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la suma de los valores de la variable independiente X, que en este caso viene siendo Y. Vamos aquí a darle algo separado. Vamos a darle algo descentrado a estos valores para que pues, se vea interesante. Démosle algo de formato. Aquí, central, ¿sí? Para que no lo sé. Ok, porque son números. Entonces, igual vamos a calcular la suma de los valores en Y. En este caso viene el cálculo del promedio, ¿verdad? Para efectos de construir estos cuadros, ¿verdad? Yo puedo venir y saltármelo, pues, de la base de cálculo o colocarlo aquí como ustedes quieran, porque yo puedo venir y calcular el promedio aparte, porque el promedio se repite, o sea, el promedio de todo el modelo, tanto para los valores 1, 2, 3, es el mismo promedio, porque al final vos estás promediando de 1 a 3. Entonces, en este caso, promedio, y selecciono el promedio de Y, ¿ya? Que es 4.000. En este caso, perdón, vamos. ¿Vieron lo que pasó aquí? Cuando yo corrí la fórmula me dio otros valores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me empezó a bajar las condiciones del promedio. Entonces, esto es un truquito de Excel. Bueno, esto ya lo deben saber. Ustedes vienen, abren la fórmula, ¿verdad? Y en este caso, ustedes solo apretan, se ponen en la celda y presionan F4. F4. Y en Java, el rango, F4. Entonces, de esta manera, cuando ustedes bajen o corran el formulario, tienen aquí. Ahora vienen los productos de X y Y. En este caso, vamos a multiplicar el valor de X por el valor de Y. Y este si lo corremos. Lógicamente, nosotros necesitamos la suma de ellos. Entonces, necesitamos calcular la suma de los valores X y Y. Ahora, el cuadrado del valor de X. En este caso, vamos a colocar potencia y en este caso colocamos el número, lo separamos y después la potencia elevado al cuadrado. ¿Vieron? Y esto igual calculamos la suma. Entonces otra manera es venir y arrastrar acá para venir y evitar volver a hacer la forma.
Ahora, esa es una forma de hacer el promedio, ¿verdad? Otra forma perdón, esa es una forma de hacer la potencia. También hay otra forma. Permítanme, que se me descontroló. Hay otra forma de calcular la potencia, que es colocas igual, colocas la celda, que vas a elevar a la potencia, y solo escribí este signo para indicar que es una potenciación al cuadrado y te da lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, ¿bien? ¿Bien? ¿Ya vieron? Entonces es lo mismo. Ok, ¿qué Y'? Jóvenes, Y' es el valor que yo calculo de mi proyección, pero en este caso yo todavía no la he calculado, ¿ya? Todavía no he definido mi modelo matemático, ¿ya? En este caso, yo tengo que definirlo, entonces me voy a calcularlo acá. Que no nos compliquemos. Entonces, en este caso, lógicamente tenemos la fórmula de los coeficientes. En este caso, ¿verdad? También les voy a colocar, escribir la fórmula del coeficiente A. Le vamos a dar un poquito de formato. Listo. ¿Ya? Ahora vamos a colocar, ¿verdad? Y vamos a hacer la base de cálculo. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos B? B va a ser igual a N. En este caso, N, ¿de dónde lo vamos? ¿Qué es N? N es el número, ¿verdad? De datos que tiene la variable. En este caso sería, ¿cuántos datos yo estoy utilizando en mi modelo? ¿Cuántos datos históricos? 1, 2, 3. Ahora, yo les recomiendo que utilicen la función contar porque este es un ejercicio que tiene 3 datos por efectos de ver, o sea, porque imagínense que tenga una gran sábana de datos. O sea, me complico mucho en el desarrollo o el análisis de los datos porque estoy viendo y trabajando grandes cantidades de números y de repente bajo de una celda a la otra, entonces puede crear un aspecto de confusión dentro del video. Entonces, por eso es de que utilizamos el valor mínimo para cuestión de tiempo y tomar mayor cantidad de recursos de tiempo en explicación. Entonces, en este caso, puedo tener una fila intensa. Entonces, ¿qué? Yo voy a utilizar la función contar. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo calcular el valor de n, ¿verdad? Y le podemos dar este formato que está aquí. A ver. Y en este caso, contar, y vamos a ver. Tres unidades. ¿Ya vieron? Ok. Entonces, vamos a calcular los valores de, primero, ¿qué vamos a calcular? El valor de B. En este caso, va a ser igual y empezamos con la primer parte de la fórmula. A ver, si ustedes tienen problemas con venir y meter todos los datos dentro de la fórmula, yo les sugiero que en una celda escriban la primera parte de la fórmula y en la segunda hagan la otra parte de la fórmula o vayan haciendo diferentes celdas para calcular los pedazos de la como ustedes quieran. ¿Ya? En este caso yo voy a hacer una sola celda.
Entonces, en este caso, voy a utilizar bastantes términos de agrupación. Si ustedes pueden utilizar los términos de agrupación correctamente, ustedes no van a tener problema en el desarrollo de una fórmula conjunta, porque eso, o sea, al final es cuestión de cómo vos vas agrupando tus términos. Entonces, en este caso, vamos a agregar, vamos a abrir paréntesis para este primer término. Pero recuerden, aquí, este paréntesis que yo abrí es para mi denominador, para mi numerador, ¿verdad? Pero recuerden que dentro del numerador hay una resta y que cada resta es un producto. Entonces, yo por cada producto voy a abrir otro paréntesis. Miren qué interesante el Excel. Vamos a observar algo. Vamos a agrandarlos para que ustedes puedan verlo. Ok. Qué interesante en el Excel de que ellos vienen y abro mi primer paréntesis. Yo aperturo un segundo paréntesis y este me lo va a indicar de otro color. De esa manera, yo me puedo guiar cuando yo tenga que cerrar el paréntesis. ¿Entienden el punto? Entonces, abro mi primer paréntesis. ¿Para qué? Para mi producto. El paréntesis número 1 es para mi numerador y el segundo paréntesis es para dividir el producto que es que es el primer término de la resta. Entonces, en este caso sería n por la suma del producto de x y y. En este caso, yo pude haber utilizado la fórmula contar, pero prefiero venir y seleccionar aquí. Y esto lo multiplico por la suma del producto x por y. Revisemos la fórmula, x por y, el producto x por y, ahí está. Perfecto. Entonces, en esta parte yo vengo y hago la resta. Vuelvo a abrir otro paréntesis. Miren, está en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo viniera y abriera otro paréntesis, si yo no hubiera cerrado este paréntesis, se me olvide y hago una resta y abro este, él me indica otro color. Quiere decir que todavía estoy abriendo un paréntesis dentro de una operación, lo que me indica que esto está mal, porque yo estoy generando un producto y luego una resta que, o sea, puede generar problemas. Por eso es de que yo recomiendo de que es cierto, uno puede manejar las reglas matemáticas de la operación, porque primero se genera el producto y después se hace una resta. Lo entiendo muy bien, pero para evitar conflictos, mejor agrupemos bien. Cerramos, viene la resta y abrimos el paréntesis. En este caso sería la suma de x por la suma de y, de los valores de y. En este caso sería la suma de los valores de x por la suma de los valores de y. Y cerramos paréntesis. Ahora, si ustedes tienen problemas, se pueden ir guiando aquí en este reloj que está acá o regresar acá. En este caso, yo ya hice la primera operación que incurra el numerador, entonces ahora sí yo puedo cerrar paréntesis. Y termino mi operación. Ahora voy con el denominador. Divido, ¿verdad? Divido. Y vuelvo a abrir paréntesis para el denominador. Igual el denominador tiene un producto. Entonces viene y vuelvo a abrir un paréntesis. En este caso es la suma de los cuadrados de x multiplicado por n. Entonces, suma de los cuadrados de x por n. Cierro paréntesis y genero la resta. Vamos acá. Y genero la resta. Vuelvo a abrir paréntesis, está en rojo y ahora es el doble producto de x, de la suma de x. Entonces, yo puedo venir y colocar la suma de x multiplicado por de nuevo la suma de x. Cierro paréntesis. Y todavía me falta cerrar un paréntesis. Entonces ahí yo ya tengo calculado el valor de b.
Dice el ejercicio de que el valor de B es de 1500. ¿Ya? El valor de B es de 1500. ¿Ya? Entonces, ese es el valor base libre que él tiene. ¿Ya? Entonces, ahora venimos y vamos con el valor de, ¿ver? Con el valor de A. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos, ¿verdad? Los promedios con el valor de B. Vamos a encerrar en un cuadro esto y lo vamos a poner en medio. Meter el cálculo de B. Ahora vamos con el cálculo. Abrimos la forma. Entonces, dice que vamos con el promedio de Y. ¿Cuál es el promedio de los valores de Y? Es la suma de todos los valores de Y dividido entre N. Entonces, aquí tenemos una división. Antes de la resta abrimos paréntesis. Y en este caso, la suma de todos los valores de Y dividido entre N. ¿Ya? Cerramos. Todo eso le restamos el valor de B, ¿verdad? Multiplicado por, y cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, el promedio de X. En este caso, venimos y lo calculamos acá. En este caso sería la suma de X dividida entre N. ¿Se vieron? Y cerramos paréntesis. Ahora, el cálculo de A lo hace en base al valor promedio. Recuerden que en estadística conocemos los valores para medir las tendencias de los datos como lo son la moda, la mediana y la media. En este caso, la media, la moda, sí, y la mediana. En este caso, nosotros utilizamos la media, que la media es el mismo promedio. Entonces le damos Enter y nos da este valor. Vamos a compartirle el formato y listo. Ya tenemos los valores de X. ¿Ya? Ahora sí volvemos al cuadro anterior y sí empezamos a calcular los valores de Y promedio. Los valores proyectados de Y. Recuerden que una proyección dentro, a ver, ahora les explico por qué nosotros calculamos el promedio en la tendencia. Cuando nosotros venimos y medimos inventario, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago mi trabajo en la empresa, yo vengo y veo el consumo de un periodo. En este caso yo lo veo por mes. ¿Ya? Aquí estamos viendo valores anuales. Entonces, en el periodo, una forma de medir el consumo, de proyectar el consumo y calcular mi inventario promedio con mi capacidad de consumo es a través del promedio. Entonces, el promedio es un indicador de proyección, o sea, cuánto yo gasto en promedio mensual. ¿Ya? Porque pueden ser que la tendencia no sea creciente ni decreciente, sino sea constante a lo largo de una fecha. Entonces, por eso el promedio juega un papel muy importante. ¿Ya? Porque a través del promedio yo puedo venir y hacer pedidos conjuntos, o sea, venir y agarrar una proyección de los próximos 3 años, pero venir y empezar a inyectar de inventario o producir algo en el 2016 para venir y vender o proyectarme en el 2019, o venir y construir una fábrica de tal manera que ella tenga capacidad
de producir o satisfacer la demanda en los próximos años 2017, 2018, 2019. En este caso, estos son datos históricos. Entonces, en base a esos datos históricos, yo saco un promedio y en base a ese promedio yo puedo venir y proyectarme hacia el futuro, que es la forma más básica de hacer una proyección. ¿Ya? Por eso es que yo lo tomo. Y el método de línea recta y los demás métodos van a ver que tienen una relación conjunta en ese aspecto. Entonces vamos aquí. Vamos a calcular el valor de Y. Entonces en este caso viene y cómo es la fórmula. ¿Recuerdan cómo es la fórmula de la proyección? ¿Jóvenes? Bueno, yo sé que eso es algo para que se lo pregunten ustedes conjuntamente, ¿verdad? Pero aquí ya se la voy a poner. Aquí ya se la voy a poner. Permítanme un momentito. Ok, vamos a darle. El modelo que nosotros estamos trabajando es el siguiente. Este, lo vamos a colocar acá. Entonces, bajo este modelo, Y' es el valor de la proyección. Entonces, esto Y va a ser igual a A, que es el valor que está aquí, A, ¿verdad? En este caso, seleccionamos A, pero recuerden de que tenemos que dejarlo en llevado. Entonces, una vez que la seleccionen, presionen F4. Y a eso le vamos a sumar el producto de B. Vamos a ir por B. Igual, una vez que seleccionemos B, solo presionamos F4 y él automáticamente en Java. Y ese va a ir multiplicado por el valor de X, que es el que va a ir variando en toda la variable. Ahí está. Y cerramos paréntesis. Ese sí no lo enllavamos porque cuando corramos la fórmula es el que tiene que ir cambiando. Y los tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ahora sí vamos a calcular los cálculos de la varianza. Primero vamos a ver lo de la varianza total, ¿verdad? Que la varianza total va a ser la suma, perdón, el cuadrado de la resta de los valores reales de Y con su valor promedio. O sea, ¿qué tanto varía con respecto a su promedio? Este es un error con respecto al promedio. Recuerden que el promedio es una base de proyección que nosotros podemos utilizar en un modelo matemático. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, ¿verdad? Es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de un valor histórico con respecto a su media. ¿Ya? Y prácticamente esto comprende la suma de la varianza explicada y la no explicada. O sea, de que esta diferencia con respecto al promedio debe ser la suma de la varianza explicada y la no explicada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la varianza explicada? Prácticamente la varianza explicada es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones de un valor pronosticado con respecto a la media. O sea, es el pronóstico con respecto a la media. Y la varianza no explicada se debe a la variación de los valores reales con los valores aleatorios. ¿Ya? Entonces, al final, la suma de esos dos debe dar la variación o la descomposición de la varianza total. ¿Correcto? Entonces, vamos a proceder con el cálculo. Entonces, va a ser igual a el valor de Y, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Vamos a escribir potencia, porque vamos a elevar al cuadrado. Y en este caso vamos a hacer la sustracción. El valor de Y, en este caso es la variable de dependencia,
menos mi valor promedio. Por eso es que yo lo pongo aquí para correr. A eso le pongo Q. ¿Y a cuánto lo voy a elevar? Al cuadrado. ¿Por qué no lo encierro entre paréntesis? Porque se supone que todo el término dentro de esa fórmula se va a elevar al cuadrado. Y cerramos. ¿Ok? Ese es el valor que nos entrega. ¿Estamos claros ahí? Ok. Proseguimos. Entonces, en este caso, nosotros venimos y pasamos. Ahora, si ustedes observan, ¿verdad? Dentro de mi formulario, yo puedo calcular mi desviación estándar y también mi varianza, mi coeficiente de correlación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer acá algo, vamos acá. Ok, aquí colocamos la fórmula para poder venir y colocar el dato. Vamos a construir también esto, la desviación estándar. Y mi coeficiente de correlación. ¿Qué son los datos que yo le voy a estar pidiendo a la hora de formar un formulario? Vamos a venir, vamos a copiar el texto aquí, pero este lo vamos a dejar a nivel de porcentaje. Ok, empecemos. Ok, ya tenemos, ¿verdad? El total de los cuadrados, ¿verdad? A esto hay que calcularle sus totales. Lógicamente, se tiene que hacer suma y ahí lo tenemos, 4 millones. Ahora viene la varianza no explicada, que es la desviación estándar elevada al cuadrado. Recuerden, los errores se elevan al cuadrado porque recuerden que hay una diferencia. Entonces, a veces el promedio puede ser menor al valor proyectado. En este caso va a dar un valor positivo. Entonces, ese valor positivo, no puede ser, perdón, el promedio puede ser menor al valor real, en este caso, en la fórmula. Entonces te da un valor negativo. En el siguiente dato puede ser mayor al valor real y da positivo. Entonces, a la hora de sumar positivo con negativo, se contrarrestan. Entonces, perdés la validez del dato. O sea, ya no sumás cuánto es el error. Entonces, por eso cada uno de ellos vos lo elevás al cuadrado. Y una vez que los elevas al cuadrado, ahora sí lo puedes sumar porque vos lo que necesitas saber es cuánto varía tanto por arriba de la proyección como por debajo de la proyección, los valores que se desfasan de mi proyección, que en este caso sería el promedio. Lo mismo pasa con la varianza. Entonces, en este caso, yo vengo y lo elevo al cuadrado. ¿Para qué? Una vez que yo elevo al cuadrado, yo puedo sumarlo, tengo el error, pero ok, ¿de qué me sirve el error elevado al cuadrado? Ok, ahora sí yo voy a ver cuál es la desviación con respecto al error y le saco la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque al final yo no quiero conocer el error al cuadrado, yo quiero conocer el error, el error real. Entonces, en este caso es como que esté promediando todas las desviaciones con respecto a la recta a la hora de sacarle la raíz. ¿Me entienden? Porque yo elevo al cuadrado para eliminar los términos negativo y positivo y que se logren sumar. Pero el cuadrado no me interesa, eso el cuadrado lo hago para que se pueda sumar. Una vez que se sume, yo le aplico la raíz cuadrada para poder conocer su desviación. ¿Ya? Que eso es lo que pasa. Entonces, en este caso, yo vengo y calculo
y tengo la suma de los cuadrados. Si yo quiero saber cuánto es su desviación, yo vengo y le puedo aplicar la raíz, ¿verdad? ¿Cuánto es la desviación con respecto al promedio? Es de 2.800. ¿Y de cuánto es el promedio? De 4.000 y pico. Si nosotros queremos calcular a nivel de porcentaje, dividimos entre el promedio. Y es del 50%, entonces no es algo acertado, ¿verdad? Ahora vamos la desviación no explicada, que es el valor real con el valor calculado del modelo. Entonces nosotros venimos y esto va a ser igual a que potencia, abrimos paréntesis, ¿verdad? Y buscamos el valor de quién, el valor de Y, que es el real. Y le resto mi valor proyectado, que es el calculado. A eso, ¿verdad? Potencia 2, cierro. Ah, perdón, que para separarlo en mi computadora es con punto y coma. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo mi... Y yo empiezo a sumar. Si ustedes ven, esta sumatoria es aún menor. Quiere decir que mi varianza con respecto a la recta es mucho menor que con respecto al promedio. Ahí yo ya estoy comparando. Ahora viene mi varianza explicada, que es mi variación, ¿verdad? Con respecto a mis datos proyectados y el promedio. En este caso, potencia. Perdón, vamos a abrir la fórmula. Potencia, ¿verdad? Abrimos y empezamos. Era mi valor proyectado con respecto al promedio. ¿Sí? Entonces, potencia y sería mi valor proyectado menos el promedio. Listo. Miren aquí da 0. ¿Por qué? Porque mi valor intermedio es igual al valor promedio. No hay variación. ¿Vieron el punto? ¿Ya? Entonces, ahora sí voy con esa base de cálculo. ¿Ya? En este caso, ahora sí voy a calcular lo que yo les había dicho. Mi desviación estándar con respecto a mi varianza no explicada, que es mi valor real menos mi valor proyectado. ¿Ya? Entonces, vamos a calcularlo. En este caso, aquí yo ya tengo la fórmula, que es mi desviación estándar con respecto al cuadrante, ¿verdad? Va a ser igual al promedio de ese valor sumado, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser igual a ¿qué? A mi valor de y' menos y elevado al cuadrado, la suma de todo ello, ¿verdad? Que sería este, dividido entre m, que lo tengo hasta allá. Dice que da 55.000.
Ok, elevado al cuadrado. Entonces ahora ya tengo mi desviación estándar elevada al cuadrado. Perfecto. Ahora viene mi desviación estándar. Recuerden que mi variación no explicada es ese cuadrado, si ustedes ven aquí. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo vengo y le calculo la raíz de este, ¿no? Y es de 235 unidades. ¿Ya? Ahora viene esta correlación. A ver, la correlación mide, ¿verdad? El valor de la varianza explicada dividido entre la varianza real. ¿Ya? Recuerden que, a ver, la varianza explicada menos la varianza total, y eso, ¿verdad? Lo vamos a elevar a la potencia de 0.5. Miren, este es un dato muy importante, muy interesante, pues, pero la verdad es de que yo casi no lo utilizo porque eso sería amarrar a la varianza con respecto al modelo de correlación, ¿verdad? De correlación con respecto a al error total que existe en todo el modelo. Que recuerden que el error total, ¿cuál sería, jóvenes? Sería mi valor promedio restándose a mi valor real. Y esto le voy a restar la varianza explicada, que es mi variación de mi valor proyectado con respecto a mi valor promedio. ¿Ya? Entonces, esta es la relación que yo voy a definir. Entonces, en este caso, vamos a ver el modelo. En este caso, a ver, esto va a ser igual a que abro paréntesis y divido la varianza explicada, que sería en este caso, se me olvidó hacer la suma, jóvenes. Podría dar 45.000. Bueno, 4.500.000. Entonces va a ser igual a que a esto dividido entre este valor. A eso le vamos a agregar la potencia y vamos a definir el valor de 0.5. Dice que ese coeficiente nos da el 0.98. Entonces, este coeficiente de correlación nos permite ver el grado de confiabilidad o dependencia de la curva propuesta. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Más bien viene siendo el grado de adaptación, ¿verdad? El grado de adaptación del modelo con respecto a la data histórica. Entonces, el mayor coeficiente de correlación implica mayor adaptación a los datos y mayor confiabilidad en el modelo para generar los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a simular los datos en este aspecto. Recuerden que esto prácticamente, este valor, que es el que nosotros utilizamos acá como denominador, ¿verdad? Es el error total que existe entre el promedio y mi valor total. Y se supone que este valor total debería ser la suma de estos dos valores. Y si los vemos, son 46.667. Sí, son la suma de estos. Ustedes los ven aquí. Si yo agarro este valor y se lo empiezo a restar, lógicamente
reducir a cero, son concatenados. La suma de estos valores debe ser la misma. Entonces, lo que yo vengo y defino es de que dentro de mi modelo, si mi varianza, si mi error total, lógicamente, tiene un valor, ¿verdad? Y mi valor, por ejemplo, mi proyección con respecto al promedio, ¿verdad? Es más pequeña, lógicamente el valor del numerador va a ir disminuyendo. Este valor va a ir disminuyendo, o sea, mi valor con respecto al promedio y con respecto a este error. Si esta desviación es mucho más grande, lógicamente el valor también va a ir disminuyendo. Que este aumente y que este disminuya, lógicamente va a hacer que yo tenga un valor dado. ¿Ya? Entonces, suponiendo que entre más grande sea el valor de correlación, quiere decir que el modelo se va adaptando correctamente a los datos desde la perspectiva estadística, porque se va alejando con respecto al valor promedio, pero sí se va asemejando mi valor proyectado con mi valor real. ¿Ok? Sería en esta parte. A ver, vamos a eliminar esto. Ya, aquí. Entonces, repito, entre más pequeño sea este valor y más grande este valor, lógicamente, mi varianza va a ir aumentando, porque lógicamente yo tengo un valor de 0.5, ¿verdad? Y este valor de 0.5, si yo vengo y lo elevo al cuadrado, es como que yo tenga el valor de esta resta elevada a la 1/2. O sea, este 0.5 es como que yo tenga la división de mi varianza explicada con respecto a mi varianza total elevada a la 1/2. Entonces, entre más grande sea el valor del denominador, o sea, este error, lógicamente va a dar un número muy alto. Y este número muy alto elevado a la 1/2 va a dar un valor mucho más pequeño. Entonces, tu coeficiente de correlación, o sea, este 0.5 me sirve para disminuir mi valor de la variable. O sea, si yo elevo al cuadrado, esto aumenta. Pero si yo elevo a la 0.5, quiere decir que estoy elevando a la 1/2. Y si estoy elevando a la 1/2, es que le estoy sacando la raíz, ¿ya? A ese valor. Prácticamente es una raíz cuadrada de estas dos varianzas. Si ustedes observan esto, es la raíz cuadrada de estas dos varianzas, de la división de estas dos varianzas. ¿Me entienden? Pero lógicamente lo ve a nivel de porcentaje. Ahora analicemos algo. Esta variación con respecto, esta desviación estándar que yo calculé en mi modelo, ¿con respecto a quién? Con respecto a mi promedio real, ¿de cuánto da? Da de 0.05. Si nosotros lo convertimos a términos de porcentaje, dice que es el 5%, 5.44%. Quiere decir que ese es el valor que varía con respecto a los datos del modelo. ¿Ya? Entonces, quiere decir que este 98% es aceptable. ¿Ya? Porque, o sea, mi modelo, o sea, mi desviación estándar con respecto a mi modelo no varía mucho, entonces es un valor alto, ¿ya? Con respecto a mi coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la siguiente parte. Tenemos que proyectar el modelo. A ver,
Ok. En este caso sería aquí. Aquí vamos a poner los datos reales de la proyección. Y aquí vamos a poner los otros datos, los que utilizamos para el cálculo de Y'. Si ustedes ven, estos datos equivalen a los años. El año 1 es el año 2017, el año 2 es el 2018. Para efectos de gráfico, lógicamente no me estoy complicando en nada. Ok. Entonces vamos a copiar esto. Ok. Ahora vamos a hacer algo aquí. Vamos a darle un poco de diseño. Y estoy duplicando esto. Entonces, en este caso, vamos a hacer un jueguito. Aquí vamos a colocar la demanda histórica. En este caso sería los valores proyectados. Y ahora sí vamos a meter nuestra proyección de valores. Entonces, nuestra proyección de valores va a ser con respecto a la fórmula. ¿Y dónde tenemos la fórmula? Aquí la vamos a mover para allá. Y, oh, ok, entonces en este caso vamos a empezar a proyectar. En este caso va a ser Y, va a ser igual a que al valor de A, vemos el valor de A, ya vamos, 4, más, ¿verdad? El valor de B, ya vamos, multiplicado por 4. Y ahí definimos el modelo. ¿Ya? Si ustedes ven como está en Java, va seleccionando por cada. Y ahí tenemos la proyección por cada uno de los modelos. ¿Ya? Entonces, en este caso viene la proyección de la demanda, que sería Y menos la desviación estándar. Aquí por error yo puse 1, pero es menos. Entonces, en este caso sería mi proyección menos la desviación estándar que yo calculé con respecto a la desviación. Y esa desviación estándar yo la llamo y tengo mi valor más bajo. Mi demanda pesimista. Y con respecto, lo sumo.
Y en ese caso, yo termino con mi proyección del modelo de línea recta. Entonces, después viene la generación del gráfico, ya que es el del modelo de línea recta.